¿Están todos ahí en línea? Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Sí, doctor. Ok, buenos días. Bueno, miren, yo soy Gilberto Vázquez, yo soy neurólogo. Algunos quizá ya vi algunos nombres por ahí que me suenan conocidos. Quizá ya hayan estado el curso pasado. Y vamos a ver alrededor de unas 14, 15 clases durante este módulo con ustedes. Tengo entendido que hasta el día 2 de agosto vamos a estar en línea. Y después pues ya iremos viendo, ¿no? La verdad es que como van pintando las cosas, yo creo que de aquí a un mes más o menos deberían de mandarnos a línea completamente. Parece que se viene fuerte el repunte, pero bueno, yo soy de los que cree que sí se pierde algo cuando es en línea, que hay otro tipo de oportunidades cuando podemos estar en la interacción frente a frente o cuando se puede ir a hospital, pero pues se hace lo que se puede con lo que se tiene y trataremos de que quede lo más claro posible. Cualquier duda que vaya surgiendo, con toda confianza pueden preguntar. La clase de hoy es muy sencilla, es muy general, es una introducción, son cuestiones gruesas, son generalidades en cuanto al abordaje de una historia clínica neurológica. Y van a haber clases que puedan ser un poquito más complejas, pero con toda confianza. Yo no soy de los que se molestan si les preguntan o cosas por el estilo. Al contrario, pueden preguntar todo lo que quieran, ¿sale? Entonces, no creo que nos llevemos la hora el día de hoy. Generalmente hay un mínimo de instrumental con el que nosotros hacemos una exploración física para recoger datos para un paciente que le estamos haciendo una historia clínica neurológica. Son algunos de ellos, aparte de los que ya conocen el indispensable estetoscopio, pero nosotros además utilizamos oftalmoscopio, martillo de reflejos, diapasones, utilizamos dos, el de 128 Hz y el de 512 Hz. Tienen diferente utilidad. El diapasón de 128 Hz lo utilizamos para evaluar la vibración en los pacientes, lo que conocemos como palestesia. Entonces, un paciente que tiene una lesión de nervio y que no conduce la sensibilidad, tenemos dos tipos de sensibilidad, ya van a ir viendo, la sensibilidad profunda y la superficial. En la profunda está la propiocepción y la palestesia. La palestesia la evaluamos con el diapasón vibratorio. Entonces lo vamos poniendo en algunas salientes óseas para que el paciente nos diga si siente o no siente. El diapasón de 512 Hz es para la audición, para hacer la prueba de Reiney-Weber, la lamparita de reflejos, y más o menos como lo que ven aquí en este esquema. El tipo de oftalmoscopio que me parece a mí más accesible y bueno para su utilización y además resistente y duradero es ese que les pongo ahí en la foto, el Hein. He utilizado de muchas marcas, he utilizado de mejores marcas supuestamente más caras y son mucho más delicados. Y la verdad es que el Hein, en particular ese modelo, el Mini 3000, han salido muy, muy buenos. El diapasón de 512 Hz, que es un diapasón pequeño, es un diapasón que es el que más comúnmente van a ver ustedes en la práctica clínica, y el diapasón de 128 Hz, que es uno más grande, y que en algunas ocasiones se llega a encontrar incluso con uno, sobre todo para práctica de investigación, no tanto en la clínica, pero se pueden llegar a encontrar con algunos tipos de mediciones para ser más objetivo cuánto siente el paciente, es decir, si siente la palestesia en 1, 2, 3 o 4, según tenga su marcador ese diapasón. Pero una manera de hacerlo también nosotros es simplemente estar contando cuántos segundos siente el paciente o compararlo con nosotros mismos. Cuando el paciente dice, ya no siento la vibración, nosotros todavía la estamos sintiendo, evidentemente que el paciente tiene una hipopalestesia. Si el paciente no siente nada, es una apalestesia. Y si el paciente siente normal la vibración, es que tiene una palestesia normal.
Sigue siendo la parte más importante en la medicina, por supuesto la neurología no es ajena a ello, que la historia clínica y la exploración física esté bien hecha porque vamos a poder llegar a un diagnóstico. El objetivo del paciente cuando va a visitarnos es primero quiere un buen diagnóstico y después quiere una buena terapéutica. Entonces, es indispensable y no se puede hacer medicina sin una buena historia clínica y una exploración física. Ahorita también con la cuestión de la pandemia, la verdad es que se han incrementado mucho las consultas en línea y la verdad es que también se pierde. O sea, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, para un dermatólogo que es tan importante ver la lesión, yo creo que la mayor parte de las consultas las puede hacer. Los psiquiatras, por ejemplo, ellos ya hacían psicoterapia en línea desde antes de la pandemia. Ellos, el platicar, al ver el paciente, realmente no pierden prácticamente mucho. Quizá un nefrólogo, si le están enseñando los resultados del laboratorio, cuánto tiene de urea, cuánto tiene de creatinina, pues se puede dar una idea, cuánto tiene de electrolitos. Pero para un internista, para un reumatólogo que tiene que tocar al paciente, que tiene que tocar las articulaciones, para un neurólogo es más complicado. Generalmente pacientes que ya conocemos y que les damos un seguimiento, pues se puede hacer una consulta online, pero pacientes de primera vez es muy complicado. Otra de las cosas importantes en hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, es que le van a reducir los costos al paciente. Es una medicina más dirigida, abarata el costo y mejora la sensibilidad diagnóstica y por lo tanto terapéutica. El ser un buen interrogador también requiere no solamente los conocimientos que van adquiriendo durante la carrera, también requiere experiencia, requiere cierto colmillo, a lo mejor, por decirlo de alguna manera, en cómo vas a interrogar a un paciente. Hay pacientes que tú notas que no te quieren decir algo y hay que preguntarlo de distintas maneras. A veces, por ejemplo, el paciente que está deprimido, como que no quiere decirlo de primera instancia, porque a lo mejor va por otra razón. A lo mejor el paciente va por una cefalea tensional, pero la cefalea tensional tiene una gran correlación con trastornos del estado de ánimo, con ansiedad o con depresión. Entonces, a veces lo notas y duda el paciente, como que no quiere decir, y lo vuelves a preguntar, y luego a veces el paciente termina llorando, porque efectivamente está deprimido, pero le cuesta reconocerlo, le cuesta decirlo. Entonces, si uno se queda con la primera respuesta de ánimo, ¿cómo anda? Y te dice que bien, pero lo ves dudar y ves la expresión, o a veces ves al familiar que como que cree que no está de buen ánimo, pues hay que volverlo a preguntar, después de 2 o 3 preguntas, quizá con otras palabras y cosas por el estilo. O también adecuarse al nivel educativo del paciente, bajar hacer la pregunta más sencilla, obviamente sin tecnicismos, para que el paciente sea también, para ser más empáticos con el paciente y que podamos obtener más información. Y de la manera en que vamos obteniendo esa información hay que ir correlacionando con lo que vamos aprendiendo en la escuela, conocer los correlatos anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos, para poder llegar a algunos diagnósticos sindromáticos, signológicos, topográficos, nosológicos y diferenciales. Entonces, este es el padre de la neurología moderna, es Charcot, ahí en una de las clases en la Salpêtrière en París. Esa paciente es muy famosa porque era una simuladora. Este es un fragmento nada más de la pintura, en realidad este es solamente un fragmento. Y el que está sosteniendo a la paciente también es muy conocido. Van a escuchar el nombre de Babinski frecuentemente durante el módulo. Él es el que lo describió. Babinski, según el artículo que él publicó, porque lo van a ver escrito de diferentes maneras, es con I latina, las 2 I. Podrán haber Babinskis, habrá gente que se pide Babinski con Y, pero el Babinski que describió el signo de Babinski que vemos en neurología es con I latina las 2, para que cuando lo escriban correctamente. Y pues estamos buscando, para darle al paciente una solución, un diagnóstico sindromático que lo vamos a tener con la exploración neurológica, con la historia clínica neurológica, el diagnóstico topográfico que tiene que ver con sobre todo las primeras clases que van a estar viendo a lo mejor
primer parcial, quizá parte del segundo parcial, que es saberse la anatomía, las vías y los centros nerviosos, que es quizá la parte un poquito más complicada. Después empieza a ver un poquito más las patologías, que son más abordables, son menos abstractas. Y el diagnóstico etiológico, hay que saberlo, lo de medicina interna, de pediatría, niños, adultos, la medicina como tal, la patología. Van a empezar a ver que nos vamos a expresar en planos anatómicos y es importante que los tengan bien claros para que sepan a qué nos estamos refiriendo. Cuando decimos cuál es la parte anterior, cuál es la parte posterior, esto seguramente ya lo vieron antes en alguna clase en primer año. Anterior y posterior, casi todos en la medicina sabemos cuál es anterior y posterior, pero en neurología tenemos algunas otras partes un poquito más específicas. Además del anterior y posterior, utilizamos la palabra rostral cuando es cerca de la cabeza, caudal, cerca de la cola, o por ejemplo, de la médula espinal, la parte caudal, la parte rostral, la parte dorsal, la parte ventral. Van a ver también algunas partes que vamos a hablar de planos o de cortes en los estudios. Estos son cortes sagitales, como este cuadro que ven aquí. Perdón, son cortes transversales, que es el típico corte cuando van en una tomografía. El más común que ven son cortes transversos. Entonces, también hay cortes sagitales y también hay cortes coronales. Cuando veamos imágenes, también se los vamos a ir explicando. De manera general, el sistema nervioso se divide en central y en periférico. El central incluye el encéfalo y la médula espinal, y el periférico son los nervios, raíces y los ganglios. Los ganglios también ya se pueden llegar a conocer a veces como núcleos. El tejido se divide en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris contiene los núcleos y las neuronas como tal, que son centros de procesamiento, como si fueran en las computadoras lo que son los procesadores, y la sustancia blanca, que son fascículos, cables o conexiones. El desarrollo de un encéfalo desde la etapa embrionaria, y empezamos a tener el estudio del sistema nervioso. Los orígenes se remontan desde la etapa de Golgi en Italia y Ramón y Cajal en España, que son los primeros que empiezan a tener tinciones y empiezan a darse cuenta del tejido nervioso, de las diferencias del tejido en el cerebro con el resto de los tejidos que ellos ya investigaban, del músculo, pulmón, epitelio respiratorio, todo eso, ¿no? Más o menos eran contemporáneos, eran medios rivales y más o menos en más tiempos fue que describieron sus tinciones. Joseph Gall, él empezó a decir que la conducta emanaba del cerebro y que el cerebro tenía partes específicas que se dedicaban a ciertas partes. Después se avanza mucho en este aspecto con Broca, con las áreas de Broca, y también con algunos otros médicos que hacen algunas aportaciones particulares a la especialización de cada área del cerebro. Vamos a tener clases en las que les hablan cómo el lóbulo temporal se encarga de alguna cosa, el lóbulo occipital de otra, parietal de otra, frontal de otra, y dentro de cada lóbulo incluso hay subespecializaciones. Por ejemplo, el lóbulo temporal, que se encarga de la audición, que se encarga también del olfato, que se encarga también del gusto, memoria. El lóbulo temporal es fascinante por tantas cosas que tiene en juego, en red que tiene ahí. Se reconocieron funciones de la conducta del paciente. El paciente podía ser generoso, podía ser obsceno, podía ser hipersexual, podía ser religioso, podía ser un gañán, un violento. Todo eso podía venir del cerebro y podía deberse a lesiones, y si no a lesiones, a disfunciones que pudieran ser ya no macroscópicas, sino microestructurales o bioquímicas. La corteza se divide en muchas áreas. Este es un corte en el que está esquematizado por territorios vasculares, más que por las áreas de Broca. Territorios vasculares, cuando vean infarto cerebral, lo van a ver un poquito más a detalle,
pero depende de qué arteria se afecte en una lesión vascular, va a ser el área del cerebro que va a estar afectada. Uno de los que más dieron información en esto fue un neurocirujano británico que era Hewlett Jackson, que hacía estimulación eléctrica en algunas partes del cerebro y notaba una respuesta. Entonces, él aportó mucho a la codificación y al mapeo de las funciones del cerebro. Y Pierre Florence también produjo ablaciones en diferentes áreas y en áreas que no eran específicas, sino complementarias. Van a encontrar también cuando veamos lóbulos y corteza que hay áreas complementarias que sirven como un sistema también de procesamiento a las áreas específicas. Hewlett Jackson también es famoso por un tipo de epilepsia motora que llaman crisis jacksonianas, en las cuales inician muy pequeñitas y se van propagando por el cuerpo. Pueden empezar en el dedo, empezarse a mover el dedo, a mover, y pasa a la mano, pasa al antebrazo, pasa al brazo, al hombro y se generaliza. Ese tipo de crisis que inician tan focales y que se van generalizando, casi siempre indican una lesión focal, muchas veces un tumor. Son un tipo de crisis que es indispensable y mandatorio siempre hacer una buena neuroimagen, una buena resonancia magnética. Los homúnculos motores y sensoriales. Esto es importante porque cuando un paciente llega y les dice que tiene, digamos, paresia facial y paresia de la mano y de la pierna no, ustedes se pueden imaginar en dónde está la lesión. Aquí hay fibras motoras que bajan hacia la cápsula interna, que es una estructura muy importante de la que van a escuchar hablar mucho, que la cápsula interna pasa más o menos por aquí. Como en una computadora, cuando ven amarrados todos los cablecitos y que pasan por ahí, eso es más o menos una cápsula interna. Y es muy importante porque es un sitio común de lesión. Y si vienen cables de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, y solamente hay una lesión pequeña en cápsula interna, pues imagínense que va a haber manifestaciones clínicas de muchas partes de la corteza. Pero si la lesión es cortical y le dio una lesión más o menos en esta área, pues entonces van a notar que el paciente tiene una paresia en la mano, a lo mejor nada más. Si la lesión es más grande, va a afectar también la cara. Tiene que ser lateral. Esto que están viendo aquí es un esquema del cerebro en un corte coronal. Aquí está un ventrículo. Entonces, esta es la parte medial. Acá habría otra mitad igual del cerebro. Entonces, cuando hay una lesión medial, afecta más la pierna. Cuando hay una lesión más lateral, afecta más la cara. Entonces, los homúnculos nos sirven para darnos cuenta más o menos en qué parte de la corteza está afectado el paciente. El sistema nervioso es el que nos hace ser lo que somos, es el que nos hace pensar, sentir, entender, aprender, tener emociones, enamorarnos, enojarnos. Todo lo que nos hace ser como seres humanos lo debemos al sistema nervioso, que es al menos en este planeta, somos el ente más avanzado desde el punto de vista deontológico del sistema nervioso central. Entonces, también lo que nos hace actuar ante los estímulos también es derivado del sistema nervioso. Van a escuchar hablar de las áreas de Brodmann. Son 52 áreas anatómicamente distintas. En su función también son distintas. Fueron descritas por Corbinian Brodmann. Se inspiró en Wernicke, que también hay un área de Wernicke que también la van a escuchar. Y ellos empezaron a mapear la corteza cerebral. Al mapearla, la corteza nos da información. No es indispensable que sepan todas las áreas cerebrales. Hay varias que son más importantes. De esas 52 realmente
las que son de uso clínico frecuente han de ser más o menos unas 14, 16, en las que están específicamente marcadas áreas de lenguaje, áreas de audición, áreas de olfacción, áreas del gusto, que las vamos a ir viendo poco a poco. La correlación anatómico, clínico y funcional es importante porque hay pacientes que tienen epilepsia y que tienen manifestaciones epilépticas poco comunes y que en décadas atrás se llegaban a tipificar como pacientes psiquiátricos y se la pasaban encerrados en un hospital para pacientes psiquiátricos cuando eran pacientes epilépticos y que eran muy tratables. Un paciente epiléptico con epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo, que puede presentar algunos de estos datos que están viendo ustedes en la pantalla, son muy, muy tratables. Los vemos en la actualidad. Pacientes que tienen síntomas de hiperreligiosidad y que sienten, piensan que son Dios o que hablan con Dios o que son enviados de Dios o que tienen rituales de religiosos muy, muy rígidos en los que están rezando muchas horas al día y hacen reverencias y alucinan y ven que están viendo ángeles, cosas de ese tipo. Por supuesto, no todos. Hay pacientes que son psiquiátricos, que tienen esquizofrenia, pero algunos de ellos o muchos de ellos es epilepsia del lóbulo temporal y les va muy bien con tratamiento. O sea, les quitan completamente los datos. También en el lóbulo temporal se asientan los fenómenos ictales del ya visto y lo ya vivido, que es lo que conocemos como el déjà vu, que es la sensación familiar de algo como que es la primera vez que lo estamos experimentando, pero sentimos como que ya lo hubiéramos vivido antes, o lo contrario, el jamais vu, en el cual el paciente se enfrenta a una situación completamente familiar, algo que ya ha hecho con anterioridad, pero le da la impresión de que es la primera vez que lo hace, que nunca lo había vivido. Esta es la división de la corteza cerebral en cuanto a lóbulos. Es un esquema muy general. En cuanto al lóbulo frontal, el lóbulo frontal tiene dos grandes funciones. Me parece que nos toca el lóbulo frontal mañana, en la cual la primera es la cuestión motora, pero también la corteza prefrontal, que es lo de más adelante, lo más susceptible a los golpes, que es la corteza prefrontal y que es la que se encarga de la conducta. Y también es fascinante la cuestión de la conducta humana basado en la corteza prefrontal. Por eso los cambios conductuales en deportistas de alto rendimiento que reciben golpes repetitivos, como en los boxeadores, en los luchadores, en golpe con el casco. De hecho, hay película del daño que tienen. El pugilismo, el parkinsonismo pugilístico, por ejemplo, es un tipo de Parkinson que se reconoce que es debido al golpeteo repetitivo en cerebro. Lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, esto es a grosso modo, van a ir viendo algunas otras, en cada clase van a irlo afinando todo esto. El esquema general de la función del sistema nervioso es que hay un estímulo, tiene un receptor, este receptor tiene una vía por la cual manda la información, que es la vía aferente, la manda a un centro integrador, es decir, un procesador, un núcleo, de ahí va a viajar a la médula, aquí es un esquema muy general, puede no siempre ser igual, este es un ejemplo de los más comunes, pasa a médula, a un núcleo encefálico bajo, un núcleo encefálico alto, una vía, otro cable eferente. O sea, desde el centro integrador hasta el núcleo encefálico alto son procesadores, son puros núcleos, son puras neuronas. La vía aferente es un cable, es una vía, es un fascículo, y después de que llega ese estímulo a donde se va a procesar, lo va a enviar de regreso por la vía eferente y va a producir un efecto, una respuesta. Es decir, ahorita que ustedes están escuchando esto,
llega un estímulo auditivo, tienen un receptor en el oído, lo va a mandar a la corteza temporal, la corteza auditiva, le van a dar un significado entre la corteza temporal y la parietal. Ese significado llega a tener una vía eferente a que lo que yo estoy diciendo reconozcan el lenguaje. Las palabras que digo tienen un significado para ustedes y se imaginan cosas con lo que estamos diciendo. Entonces, al imaginarse esas cosas, ya hubo una respuesta al estímulo. Nos va a volver a pasar seguramente que nos va a cortar Zoom, pero bueno, igual continuamos con los mismos datos. Entonces, ya entrando más en lo que es la historia, esto fue una introducción. La historia clínica neurológica no varía tanto de la historia clínica general. Hay algunas cosas en particular que nos interesan más, que son indispensables. El cartabón o la ficha de identificación del paciente, evidentemente el género tiene que ver con patología, la edad. Un infarto cerebral en gente joven tiene otras causas a una paciente mayor. Un paciente joven con un infarto cerebral, podemos pensar en muchos casos que tenga un problema cardiológico, que tenga un cardioembolismo. No es nada raro en un paciente joven que tenga una comunicación interventricular, que tenga una arritmia, que use drogas, incluso que haya dado COVID. En paciente joven, el COVID da infarto cerebral. O sea, en esta temporada, paciente joven que llega con infarto cerebral, tenemos que pensar en COVID, indudablemente, además de todos los factores de paciente joven que antes conocíamos, como problemas carotídeos, cardiológicos o autoinmunes, protrombóticos, ¿no? El lupus, el síndrome antifosfolípidos o cosas de esas características, que son muy diferentes del paciente que ya anda en los 70s, 60s, 80s, que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen sobrepeso, que tienen dislipidemia, que son los factores de riesgo tradicionales. La lateralidad nos interesa mucho en neurología, si el paciente es diestro, si el paciente es siniestro, porque nos habla de la dominancia hemisférica, cuál es el lado del cerebro en el cual está sentado el área del lenguaje en ese paciente. La religión, ya saben ustedes que realmente nos interesa en realidad solamente por aquellos pacientes que no aceptan transfusiones, los testigos de Jehová, realmente no mucho por alguna otra cosa, ¿no? Las cuestiones de las transfusiones. Antecedentes. La neurología cada vez se emparenta más con la genética, y esto es bien importante porque tenemos que conocer los modos de transmisión de herencia genética, herencia mendeliana, herencia mitocondrial, herencia en todas sus formas, porque hay mucha patología neurológica que se va a transmitir de esa manera. Entonces, heredofamiliares son bien importantes, pacientes que llegan en silla de ruedas y que tienen enfermedades progresivas, degenerativas desde la infancia. Es muy común que tengan familiares y a veces no nos quieren decir. Me ha tocado pacientes que llegan y dicen, no, en mi familia nadie. Y uno ve un padecimiento que es francamente de herencia mendeliana, que es autosómica dominante, que sí puede ser la primera vez, que puede ser la primera mutación de novo, pero que lo común es que tenga familiares. Y el paciente se va y como que quería una confirmación, y ya el familiar nos dice, no, sí, es que sí, doctor, el papá tiene y el abuelo tiene, y el paciente pues va a veces pues ocultando cosas, ¿no? Pero termina no dándose cuenta. Personales no patológicos, personales patológicos, igual que en cualquier otra rama de la medicina. Los perinatales, muy importantes en neurología, también toman más importancia porque a veces el paciente llega con subdesarrollo intelectual, con retraso mental, leve, moderado, grave, con parálisis cerebral, o francamente a veces el paciente no lo llevan porque dicen que tiene déficit de atención y resulta que no. El principal diagnóstico diferencial de trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el retraso mental leve. Entonces es importante que indaguemos un poquito pues qué número de embarazo fue, qué edad tenía la madre, si hubo un control del embarazo, si fue un embarazo normoevolutivo o si hubo alguna complicación durante el embarazo, cómo se obtuvo el producto, fue parto, fue cesárea, si lo dieron de alta junto con la madre. Todo eso es muy importante porque a veces el retraso mental es muy leve, el paciente llega hasta la prepa y en algunos casos llega hasta la universidad y no se han dado cuenta.
le cuesta trabajo, ha reprobado 1 año o 2, pero es que tiene déficit de atención. Y resulta que no, resulta que están tomando clases en línea y entienden el 30% de lo que estamos hablando. Entonces, sí existe, por supuesto, el déficit de atención, por supuesto que es tratable, por supuesto que produce dificultades académicas y se puede tratar y mejora mucho el paciente, pero la verdad es que no todos son déficit de atención. Hay un porcentaje importante de pacientes que tienen un retraso muy, muy sutil, muy leve, que les permitirá hacer cosas, ¿no? Les permitirá hacer muchas, muchas cosas. Carreras técnicas, carreras de técnico superior universitario, o quizá alguna licenciatura no muy demandante, probablemente con ayuda. Y de la mano de los perinatales, pues también los ginecobstétricos tienen también mucho que ver. Las toxicomanías, las costumbres, los hábitos de los pacientes, tabaquismo, alcoholismo, drogas. Las drogas en neurología, aparte de todo lo que puedan imaginarse desde el punto de vista de la medicina en general, tienen ciertos valores de importancia por los problemas conductuales que se dan, por la disfunción de la corteza prefrontal que van a provocar las drogas, por la ansiedad, por la depresión, la dependencia que producen y que vemos a veces en neurología, que a veces son más del campo de psiquiatría, pero a veces al paciente y a la familia tienen un estigma con acudir al psiquiatra que los hacen ir primero al neurólogo. Para el paciente es más fácil ir al neurólogo que ir al psiquiatra. Entonces, el neurólogo tenemos unas bases dentro del aspecto de psiquiatría, pero no somos psiquiatras. Nosotros no podemos dar psicoterapia. Manejamos los fármacos de una manera bastante buena, la psicofarmacología. Yo creo que bastante comparable con el psiquiatra, pero en cuanto a la psicoterapia, definitivamente no estamos capacitados nosotros. Entonces hay que reconocer al paciente que tenemos que derivar a psiquiatría. Quizá le podemos empezar medicamento, ansiolítico, antidepresivo o algo para el insomnio, pero hay pacientes que requieren y que tienen cosas más de fondo que requieren psicoterapia, tenemos que derivar. El árbol genealógico ya lo mencionamos antes por la cuestión de los tipos de herencia, la patología hereditaria. Y el padecimiento actual, como en toda la medicina, hay que estudiarle 4 cosas: el inicio, la evolución, el estado actual y la terapéutica empleada que pudo haberlo modificado. Como en todo síntoma, en toda la medicina, siempre le vamos a buscar a todos los síntomas: inicio, evolución, si es agudo, si es subagudo, si es crónico, el estado actual y la terapéutica empleada. Todos los síntomas que el paciente nos diga. Por supuesto que a veces el paciente divaga y nos puede dar 20 síntomas en una consulta, pero el paciente tiene un motivo de consulta y vamos a tratar de que en base a ese motivo de consulta y los síntomas satélites más importantes, bueno, vamos a enfocarnos a ellos, porque el paciente muchas veces es muy puntual y dice: yo vengo porque tengo un dolor de estas características, y ya vamos a empezar cuándo empezó y cómo ha evolucionado y cómo está en ese momento y qué tratamiento le han dado. Pero hay pacientes que te dan 20 síntomas y que llevan una hoja escrita y que llevan todo enlistado, y son comúnmente pacientes que tengan ansiedad. Por supuesto que no es lo único. La ansiedad siempre en neurología es un diagnóstico de exclusión. Siempre nuestra obligación siempre es buscar organicidad. Porque, por ejemplo, la esclerosis múltiple o las metástasis cerebrales pueden dar muchos síntomas, pueden dar 10, 15, 20 síntomas, 10 síntomas y 10 signos. Entonces, es importante que siempre tratemos de buscar organicidad, o sea, demostrar que el paciente tenga algo orgánico, y si descartamos orgánico, entonces sí podemos decir que el padecimiento es psicógeno. Nos toca ver muchísimo de esto a nosotros en neurología, los psicógenos. De hecho, me parece que a los últimos años el neurólogo es el que se ha convertido en el especialista en ese puente de entre cuál es lo orgánico y cuál es lo psicógeno, porque nadie tiene la preparación para eso más que nosotros, y la estamos adquiriendo porque ni siquiera era una especialidad que se dedicara a eso. Y en la actualidad, ahorita que ya nos va a terminar Zoom, ahorita ahondamos un poquito en ese punto. La voy a terminar y vamos a reiniciar. 71 estábamos.
Parece que hay una compañera que tiene un poquito de dificultades con la conexión, que es Maya Rodríguez. Vamos a continuar. ¿Sí se escucha bien de nuevo? Sí, ¿verdad? Ya vi. Sí. Ok. Sí. Sí, aparatos y sistemas, en neurología, todos tienen importancia, de todos. En cardiovascular nos interesa padecimientos previos del paciente que pueda producir coágulos, que pueda llevar a cardioembolismo, que produzcan lo que la gente conoce como embolia, pero en realidad nosotros conocemos como infarto cerebral. El infarto cerebral puede ser in situ, que es el que llamamos aterotrombótico, o sea, la arteria ahí se fue engrosando una placa hasta que se tapó, o puede venir un coágulo de otro lado, que es el que llamamos embólico, que es el que la gente dice embolia, que bueno, el embólico no necesariamente tiene que venir del corazón, puede venir de una arteria más grande, habitualmente la carótida. Entonces puede ser un embolismo arteria-arteria o puede ser un cardioembolismo. Nos interesa también por los síncopes, aquellos pacientes con bradicardia, con bajo gasto, con disfunción sistólica, con insuficiencia cardíaca. Son pacientes que puedan hacer síncopes y los síncopes nos llegan muchas veces a nosotros. A veces convulsionan en los síncopes, eso no significa que sea epilepsia, también lo vamos a ver en una clase más adelante. No todo lo que convulsiona es epilepsia. Respiratorio, la principal causa de metástasis cerebrales es el cáncer de pulmón, por ejemplo, en neurología nos interesa eso. La principal neoplasia neurológica son las metástasis y la principal causa de metástasis es pulmón en hombre y mama en mujer. Entonces, es importante esto. En infecciones crónicas como tuberculosis, puede haber tuberculosis meningia, hay que buscarle también cómo está en respiratorio siempre, porque puede ser una tuberculosis miliar. En digestivo, los síndromes de mala absorción intestinal, aunque no son comunes, pero pueden dar problemas a nivel neurológico, por ejemplo, por deficiencia de vitamina B12, porque estrictamente hablando una demencia no es reversible, pero pacientes con deficiencia crónica de B12 hacen pseudodemencia. Reponemos B12 y el paciente puede mejorar. Genitourinario se puede asociar también con tuberculosis miliar. Musculoesquelético es bastante importante porque evidentemente el paciente nos llega a nosotros con mucha frecuencia con debilidades, con paresias. Entonces, hay que explorar la parte del músculo esquelético. A veces el paciente dice, me duele mucho el cuerpo, como si hubiera hecho mucho ejercicio. Nos llegan por paresia. El paciente ya te está diciendo que le duele el músculo. Tocas el músculo y resulta que sí le duele mucho. Entonces puedes pensar que el paciente tiene una enfermedad del músculo, una miopatía inflamatoria, como una dermatomiositis, una polimiositis, una polidermatomiositis. Ronaldo quiere acceder a la sala. Entre Champions y Champions se da un chance para entrar a clase. Parece excelente. Inmunológico, el paciente con enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, pueden ser estados protrombóticos, como les decía, en paciente joven, hacer infartos cerebrales, hacen vasculitis, hacen cambios conductuales. Es muy amplio. El aspecto inmunológico impacta evidentemente en toda la medicina. Hematológico, ya habíamos comentado lo de la deficiencia de B12 que produce pseudodemencias, neuropatías, produce anemia. Endocrinológico también es muy importante. Nosotros nos toca ver mucho paciente con afección tiroidea que nos llega a nosotros porque no se concentra, porque está lento, porque se le olvidan las cosas. También hay pseudodemencia por hipotiroidismo profundo. Hay pacientes que están igualitos a una demencia y tienen una hormona estimulante de tiroides de 50. Y con eso, afortunadamente, lo podemos catalogar como le damos levotiroxina al paciente y mejora mucho y se le quitan los síntomas. Piel y anexos, importante también.
Por ejemplo, porque simplemente con ver a esta chica nos podemos dar cuenta que es lo que tiene. Esto que tiene ahí en la nariz, eso de lo que nos habla es que la paciente tiene un síndrome neurocutáneo. No es acné, estos granitos que ven ustedes aquí en el dorso de la nariz, aquí en la frente. Es una niña, todavía no llega a la pubertad, todavía no tiene acné. Esto los tiene desde el nacimiento y le van a ir saliendo más en el transcurso de la vida. Y así como hacen neurofibromas en la piel, también los hace el sistema nervioso, en encéfalo, en médula espinal, en nervio periférico. Son pacientes que pueden hacer epilepsia o tumores de cerebro con relativa frecuencia. La epilepsia es muy común en ellos. Signos vitales, bueno, exploración física general, como todo paciente. Esto ya lo conoces, los signos vitales imprescindibles, el hábitus exterior, cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades, y vamos a ver un poquito de lo que son, a grosso modo, la exploración neurológica. Empezamos con funciones cerebrales superiores o funciones mentales, como lo quieran llamar. Es cierto que no existen unas funciones mentales inferiores, al menos no en el ser humano, pero sí hay funciones cerebrales básicas, reflejas, que están mediadas por el tallo cerebral y en las cuales nosotros no pensamos. Nosotros no estamos pensando en respirar, no estamos pensando u ordenando a nuestro corazón que esté latiendo. Entonces, estas son las funciones cerebrales básicas primitivas. Pero tenemos las cerebrales superiores que nos hacen, como seres humanos, diferenciarnos de los entes menos evolucionados y diferenciarnos entre todos nosotros. Cada uno de nosotros es completamente distinto a los demás, en conducta, en habilidades, en virtudes, en dificultades, en sensaciones y sensibilidades, ¿no? Entonces empezamos con funciones cerebrales superiores. Primero el estado de conciencia o estado de alerta que tenga el paciente. Son los estados de conciencia que están descritos. Hay muchas otras palabras que van a encontrar ustedes que no son las ideales. Por ejemplo, somnoliento es una muy común que van a encontrar ustedes, que de repente algunos médicos digan, es que está somnoliento. El paciente somnoliento es muy amplio y es poco específico. Los en un estado de conciencia son estos. El paciente está alerta, como estamos ahorita nosotros en clase, o se supondría que están en alerta. Es el paciente que está despierto, que está orientado, que coopera, que escucha y que entiende lo que estamos diciendo. El paciente obnubilado está despierto, pero está confundido, puede estar irritable, está inatento, a lo mejor hay que repetirle la pregunta, y aunque está despierto y medio coopera, pero las respuestas no son las correctas, es un paciente obnubilado. El paciente estuporoso es un paciente que no está despierto, es un paciente que lo podemos despertar si lo estimulamos, pero aquí la gran diferencia es que dejamos de estimularlo y el paciente se vuelve a dormir. Entonces hay que estarlo estimulando y el estímulo puede ser variable, a lo mejor nada más le hablamos al estímulo verbal y despierta, pero hay pacientes que hay que provocarles dolor para que despierten y le dejamos de provocar dolor y se vuelve a quedar dormido. Ese es el estuporoso. El estado de coma, que puede estar decorticando, descerebrando, y el estado de muerte cerebral. Más recientemente se ha incluido un estado nuevo que se llama estado de mínima conciencia, más o menos entre el coma y el estupor. El estado de mínima conciencia es un paciente que parece que está en coma, pero de repente hace, más allá de que hace ciclos de vigilia y sueño, de repente como que sigue un poquito con la mirada, como que pone un poquito de atención. Es un estado relativamente de descripción nueva. Ya que vimos que el paciente está alerta, vamos a ver cómo está la función mental. Una prueba de cribaje rápido, que es sencillo de hacerlo en el consultorio, que no nos toma mucho tiempo, es el mini mental de Folstein, que está descrito desde los años 70, 75, 79, si no mal recuerdo, y nos sirve como tamizaje para buscar demencias. Son 30 puntos en total. Nos evalúa la orientación, la evocación, la atención, el cálculo, la memoria, el lenguaje, la orientación visoespacial, la lectura, la repetición. Son 30 puntos en total. Para un paciente que por lo menos haya hecho preparatoria, educación media superior, tiene que tener 25 puntos o más para poder decir que el paciente no tiene demencia. Si el paciente tiene 25 puntos o menos, el paciente tiene demencia o pseudodemencia. Ya nos tocará ahí evaluarlo. Después de las funciones cerebrales superiores, los nervios craneales van a sufrir un poquito con eso.
Los nervios craneales vamos a verlos todos y están descritos del 1 al 12º de la base hacia arriba. El primer nervio craneal no nace del tallo cerebral. Me parece que me toca a mí con ustedes el primero y el segundo nervio, entonces ya lo tocaremos con más profundidad. Nervios craneales, después sistema motor y reflejos. En el sistema motor vamos a evaluar el tono, la masa, la fuerza. Es bien importante todo ello y que sea simétrico, eso es importantísimo porque a veces dicen, bueno, pues el paciente está débil, pero está débil general, a lo mejor va saliendo de COVID, a lo mejor tiene 75 años la viejita y ya tiene una fuerza pues menor, pero es una fuerza generalizada, o sea, así la tienen toda y puede ser normal para ella. Y no es normal una persona de 30 años que tenga 5 de 5 en todas las extremidades, excepto en una que tenga 4 de 5, que a lo mejor es una diferencia sutil, pero ya con 4 de 5 ya no es normal, ya está focalizado, ya lo llamamos así, porque tiene una lesión focal. Y la fuerza la graduamos, como ven ustedes ahí en la diapositiva. Voy a dar un poquito más de prisa. Nos quedan menos de 10. La escala de la fuerza del Consejo Británico de Investigación, que es la que utilizamos habitualmente. Hay otros que utilizan la de Daniels, son muy similares. 0, no ven ningún movimiento muscular. 1, mínima actividad, no es capaz de mover la articulación. 2, mueve la articulación pero no vence gravedad. 3, vence gravedad. 4, vence gravedad y además vence un poco de resistencia. Y 5 es normal. Los reflejos, tenemos reflejos superficiales, profundos y patológicos. Los patológicos son el Babinski y todos sus sucedáneos. Van a tener clases específicas de cada uno de ellos. Después el sistema sensitivo, ya les había comentado hace un momento que se divide en dos grandes grupos, la superficial y la profunda que lleva la propiocepción y la palestesia, y la superficial que es el dolor y la temperatura. Cerebelo, que también es bastante importante revisarlo siempre, es también muy emocionante la cuestión del cerebelo. Ahí le vamos a estudiar la metría, que es la capacidad que tiene el paciente de hacer movimientos finos, dirigidos, a tocar, por ejemplo, una pantalla touch, por ejemplo, y estamos tocando partes específicas de la pantalla. Esa es la metría. Si el paciente no le atina a un icono, el paciente tiene dismetría. La capacidad de movimientos repetitivos, rápidos y alternativos, que es la diadococinesia, y su afectación se llama disdiadococinesia. Cuando veamos cerebelo, creo que cerebelo no me toca con ustedes, pero hay algunas partes en las cuales me gusta ponerles videos porque queda mucho más claro que explicado así nada más, o verlo en texto, o verlo en una diapositiva, ver ejemplos de pacientes, y más ahorita que estamos online. Creo que es muy importante. Entonces va a haber, cuando tengamos tiempo de sobra en clase, les voy a pasar algunos videitos y van a ver qué es la dismetría, qué es la disdiadococinesia, qué es el lenguaje escándido. El lenguaje escándido es el lenguaje del paciente cerebeloso que se escucha como si estuviera borracho. De hecho, el paciente cuando está intoxicado por alcohol está cerebeloso. O sea, tiene dismetría, tiene disdiadococinesia, tiene el lenguaje escándido, tiene el lateropulsión a la marcha, se va de lado, y pues es el típico paciente que está borracho, ¿no? Y el tono también, aunque también tiene que ver con el sistema muscular, tiene mucho que ver con el cerebelo. Hay una maniobra particularmente para cerebelo que se llama maniobra de Holmes, que por ahí en algún video después les voy a poner. Los signos meningios, que nos interesa para ver si hay irritación de las envolturas cerebrales, y que nos puede hablar de irritación meningia, que puede deberse a químicos, como cuando se le pone a algún paciente quimioterapia intratecal. Se puede deber a sangre cuando hay una hemorragia subaracnoidea y el paciente tiene mucho dolor de cabeza. También se puede deber a infección, a pus, cuando hay detritos celulares, inflamación e infección, que es lo típico. El paciente podemos decir que tiene una meningitis. La meningitis puede ser química, puede ser infecciosa, puede ser inflamatoria, puede ser por sangre, puede ser autoinmune, puede ser carcinomatosa. Ya van a ver meningitis bacterianas agudas. Conmigo nos toca meningitis crónicas. Y los signos de irritación meningia los buscamos primero
buscando la flexión del cuello, que el paciente toque el pecho con su barbilla, que haga esta maniobra, estando acostado completamente con las piernas bien estiradas. El paciente le duele o francamente no lo puede hacer. Hay pacientes que intentamos hacer esa maniobra y es imposible, y es capaz de levantar al paciente como si fuera una tabla. Es cuando dicen que hay rigidez de tabla, porque el paciente no dobla absolutamente nada el cuello y se levanta el paciente. Esa es la rigidez de nuca, y vamos a buscar el signo de Brudzinski y el signo de Kernig. Este que están viendo aquí esquematizado es el signo de Kernig. Cuando ven que el paciente hace la flexión del cuello y el paciente dobla las rodillas, es el signo de Brudzinski. Y la marcha también es muy importante porque nos puede decir, nada más con ver entrar al paciente, a veces ya sabemos qué tiene. Cuando vemos que un paciente lo llamamos, se levanta de su silla y empieza a caminar, a veces con eso ya tenemos el 100% del diagnóstico, o a veces tenemos un 50-70% del diagnóstico. ¿Por qué? Porque vemos que el paciente entra con una marcha espástica, una hemiparesia espástica. Ya sabemos que el paciente tiene una lesión de motoneurona superior, entonces nos imaginamos que tiene una lesión encefálica. Si vemos que el paciente tiene unos 60-70 años, podemos pensar que tuvo un infarto cerebral, o fue operado, o trae un tumor, algo ya fue operado el tumor. La marcha en Stepash, que también después se las voy a poner en un video, nos habla de afectación de la motoneurona inferior, como en las polineuropatías, como en el síndrome. El paciente camina con ataxia, podemos pensar que tiene una ataxia sensitiva o cerebelosa, existen las dos formas. La marcha parkinsoniana, que es muy, muy característica, que es una marcha, el paciente está jorobado, no bracea, no mueve los brazos, y la marcha es a pasos pequeños. Cuando ven un cambio de piso, que cambian las baldosas, le cuesta, como si fuera un obstáculo, le cuesta caminar, dar el paso. Una vez que ya camina, agarra un poquito de ritmo, y a veces empiezan a caminar rápido y les cuesta detenerse. Eso se llama marcha festinante, como si fuesen una fiesta, pero les cuesta trabajo dar el primer paso. Esa es la marcha típica de Parkinson. Y la praxis de la marcha es muy similar al Parkinson. Bien, terminamos justo a tiempo. ¿Dudas o preguntas? Creo que no. ¿A poco todo quedó clarísimo? Sí. Generalmente cuando me preguntan es porque todo quedó muy claro o no se entendió absolutamente nada. Bueno, yo sí tengo una pregunta, doctor. Ya ve que hace rato mencionó que primero teníamos que descartar algún problema como biológico, pues, y después ver la posibilidad de que fuera más bien un problema psicológico, ¿no? Sí. Esto, Realmente, perdón, lo psicológico también es biológico, ¿eh? Realmente lo llamamos organicidad. ok, perfecto. Pero mi pregunta es si esto aplica en general para cualquier área del cuerpo o nada más como para la cuestión de la neurología. Aplica siempre, o sea, si que nos llega a nosotros en los neurólogos mucho es, por ejemplo, el paciente con vértigo, con mareos. El paciente ya fue al otorrino y ya trae 2, 4, 6, 8 recetas de otorrinos diferentes y no se le ha quitado su mareo, no se le ha quitado su vértigo, y te dicen, es que el otorrino me dice que mi oído está bien. Entonces, el otorrino ya lo revisó, el otorrino ya vio que el oído está bien y nos lo manda a nosotros para ver si no es un vértigo de origen central, que la verdad es que prácticamente nunca es de origen central. Es muy característico el vértigo de origen central, ni siquiera llegan al otorrino. El vértigo de origen central es muy serio, es muy severo, lo traen las 24 horas y cada día es peor. Se debe a una lesión cerebelosa, por ejemplo, o en tallo cerebral. El 80% de los vértigos son periféricos, es decir, son de oído, son del otorrino. Pero ese paciente que ya lo vieron muchos, que ya le dieron medicamento para mareo, que no se le quitó, lo vemos nosotros y vemos que en efecto, que oído, no sabemos más de oído que el otorrino, pero lo que sabemos es que el oído está bien, lo revisamos de lo neurológico y está bien, y ya le dieron muchas cosas para mareo y nada mejora, y lo empezamos a explorar en el punto de vista emocional y psicógeno, y el paciente está deprimido, el paciente está ansioso, el paciente lo están extorsionando, y bueno, desgraciadamente eso pasa, pues vivimos en Celaya y
Y créanme que eso es también cosa que vemos en consulta. Ya se metieron a su casa, ya, o sea, pasan tragedias en las familias y el paciente está ansioso. Y es la forma que tiene de somatizar. La mente somatiza y tiene 1000 formas de somatizar. Hay gente que somatiza con mareos, hay gente que somatiza con cefalea, con dolor de espalda, hay gente que le salen granitos en la cara y van al derma, hay gente que tiene mareos y van al otorrino, hay gente que tiene diarreas o estreñimiento y van con el gastro, que tienen síndrome de intestino irritable, que tienen gastritis, que tienen distensión abdominal, que tienen N cantidad de cosas y van con diferentes especialistas. Y algo que les iba a comentar cuando se acabó los primeros 40 minutos es que la especialidad que se está volviendo el puente entre lo orgánico y lo psicógeno somos nosotros, porque el psiquiatra no tiene una formación en medicina interna y el psiquiatra no puede decir esto sí es orgánico o no es orgánico. Y nosotros sí. La formación que tenemos en medicina interna nos permite ver si el paciente es orgánico, si lo que le están achacando a lo mejor que sea psicógeno, porque también puede ser que el paciente, a veces tienen familias que dicen, tú nada más te estás haciendo, o nada más son tus nervios, y llegan con nosotros y resulta que el paciente tiene una taquiarritmia, que tiene un síndrome de preexcitación, que tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White, y eso es algo orgánico, hay que mandárselo al cardiólogo, eso ya no es de nosotros, hay que mandárselo al cardiólogo. Pero el otorrino, el gastro, el cardio, no tienen la parte de psiquiatría que nosotros sí tenemos. Entonces, a mí en particular era algo que no me gustaba, ver pacientes que están ahí en ese punto entre lo orgánico y lo psiquiátrico, porque cuando uno va a estudiar neurología, pues se supone que eso no lo vamos a ver. Pero el ritmo de vida actual nos va llevando y la cantidad de pacientes que somatizan que vemos nosotros en la actualidad es muchísimo. Nos estamos convirtiendo en los especialistas en eso. Digo, no lo digo yo, o sea, lo hemos estado comentando en los congresos últimamente. Entonces, sí que quedó claro, en toda la medicina en general, siempre hay que buscar organicidad, siempre, para poder hacer diagnósticos de exclusión que sean psicógenos o de otro tipo. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que nos vemos mañana. Sí, mañana a las 9 con lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.